Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Pues vamos a continuar con nuestro capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro. Aquí el apóstol Pedro nos ha hablado de la apostasía que entra a la iglesia, que de hecho ha llegado a la iglesia por medio de falsos maestros. También vimos que tanto los falsos maestros como aquellos que los siguen serán juzgados. De hecho, ya vimos tres ejemplos de que Dios en el pasado ha juzgado, Él ha castigado a aquellos que son falsos, que son pseudo religiosos, y que Él también, de hecho, hermanos, lo va a hacer en el futuro. Dios va a juzgar a todos aquellos que son falsos. Pero aquí Pedro nos presenta precisamente tres ejemplos, ¿verdad? Donde en primer lugar, pues fueron los ángeles que fueron castigados, ¿recuerdan? Ahí en el versículo 4 que dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿verdad? Y eso lo vemos en el libro de Apocalipsis, cómo sucedió en el capítulo 2 versículo 7 donde dice que después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces, en el pasado tuvo lugar una rebelión contra Dios, que fue encabezada por el diablo, y él se rebeló contra Dios, y luego le siguieron una gran cantidad de ángeles, que algunos de ellos, de hecho, vemos que aún se encuentran con él en el presente, porque leemos en el libro de Apocalipsis que dice que hay algunos que serán arrojados junto con él, ¿verdad? Y el apóstol Pedro nos dice que en el pasado algunos fueron entregados a prisiones de oscuridad, esperando el momento del juicio. O sea, ellos ya han sido acusados y hallados culpables. Dios los ha declarado culpables. Y ellos solamente están esperando ahora el juicio que vendrá sobre ellos. Y aquí leemos para ser reservados al juicio. Así que, pues en este primer ejemplo, Pedro nos habla del diablo. Luego, en segundo lugar, el mundo que se presenta en la historia de Noé, en el versículo 5, ¿verdad? Dice que es el mundo de los impíos. Ahora, Dios estaba juzgando al pueblo de Israel, porque dice que Noé era un pregonero de justicia. O sea, esto significa que en aquel día, en los días de Noé, en el pasado, cuando había también una rebelión muy grande contra Dios, Él trajo juicio contra quienes se rebelaron. Cuando ese mundo era un mundo sin ley y que todo pensamiento del hombre era de continuo al mal, pues Dios actúa en un juicio por medio del diluvio y con eso Él pone punto final al mundo, ¿verdad? De ese mundo impío. Entonces en ese tiempo de Noé, ese mundo que era un mundo completamente impío, sin Dios, pues Dios tenía que juzgarlos y después de eso no habría salvación para nadie después de ese juicio. Después vemos en el versículo 6, ¿verdad? Que viene la referencia de la carne. En el versículo 6 dice que se condenó por destrucción a Sodoma y Gomorra. Aquí encontramos, como dije, la tercera parte, porque Sodoma y Gomorra pues ilustran la carne, ¿verdad? Y el apóstol Pedro va a estar hablando de la carne prácticamente en lo que resta de este capítulo. Y esto es algo horrendo, hermanos, es algo abominable, porque nosotros, de hecho, si nos damos cuenta, nosotros sabemos que tenemos la vieja naturaleza. Y esa vieja naturaleza, ¿verdad? Cuando se expresa de una manera, hermanos, abominable, cuando se expresa a sí misma. Se expresa de una manera horrible, en todo lo impío, en lo malvado. De hecho, vemos en estos tiempos, en muchos países se están aprobando leyes que precisamente, valga la redundancia, aprueban la existencia de organizaciones homosexuales. Dios, hermanos, ha dicho que cuando estas personas, ¿verdad? Influenciadas por tanta maldad y por tanta impiedad, cuando ellos descienden a una posición tan baja, Dios los abandona, es lo que la palabra nos dice. Y cuando una nación permite esto, cuando alguien sonríe al observar estas prácticas o algo así, pues eso, hermanos, es una causa de que esa abominación aumente y crezca de una forma grotesca. ¿Se dan cuenta? Ahora, en el versículo que leímos, el versículo anterior, que leímos de las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Leímos que en esa ciudad había un hombre, ahí estaba habitando un hombre,
Y aquí se nos habla precisamente en los versículos 7 y 8 acerca de ese hombre. Dicen así, estos dos versículos: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahora, la palabra que yo quiero explicar aquí de este pasaje, ¿verdad?, es la palabra afligía. Esta palabra en el griego, hermanos, es kakopateo, que quiere decir fatigar con trabajo o agotar con demasiada labor. Y esta palabra significa afligir, significa oprimir con maldad o atormentar. Y esta palabra tiene ese sentido, ¿verdad? Y Lot, ahí en la ciudad de Sodoma y Gomorra, dice que él afligía cada día su alma justa, ¿verdad? Lot no se sentía feliz ahí. Él siempre se sentía atormentado y era un tormento, era una tortura para él vivir en Sodoma, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, él estaba todo el tiempo triste y deprimido. Ahora, si solo nos quedamos con esa idea, podemos llegar a la conclusión de que Lot no era salvo, ¿verdad? Si nos quedamos con esa idea de que él todo el tiempo estaba triste y deprimido, pues nos vamos a quedar con esa idea de que él no era salvo por su forma de vivir. Porque cuando nosotros leemos, de hecho, su historia ahí en Génesis, de hecho recibimos esa impresión. Y pues ahora estamos agradecidos de que Pedro saque a la luz esto, porque ahora somos capaces de decir que Lot sí había sido salvo. Pero cuando nosotros leemos la historia sobre él, vemos que cuando él se fue a Sodoma y Gomorra, él fue demasiado lejos y de hecho fue perdiendo muchas cosas y perdió la mayor parte de su familia hasta quedarse al final solo con sus dos hijas. Ahora, lo interesante aquí es que Dios lo sacó de Sodoma, ¿verdad? Y esto se nos da como un ejemplo. Ahora, ¿como un ejemplo de qué, hermanos? Bueno, nosotros cuando lleguemos al cielo, ¿verdad?, vamos a recibir grandes sorpresas. De hecho, van a ser dos sorpresas que podemos destacar muy, muy grandes. Porque en primer lugar, allí no vamos a ver a personas que pensamos que iban a llegar al cielo. Y esa gente que no va a ir al cielo no va a estar ahí, hermanos, porque no eran genuinos. Aunque nosotros pensábamos que sí, ellos eran falsos, no eran genuinos. Y en segundo lugar, la segunda sorpresa más grande que vamos a ver es que allí van a haber personas que nunca nos imaginamos que llegarían a ser hijos de Dios, pero que Dios en su gracia y en su misericordia permitió que ellos pudieran tener esa fe salvífica para creer al Evangelio y para creer precisamente la obra de Cristo. Pero podemos ver aquí, regresando a nuestro pasaje, hermanos, que Lot no tenía un buen testimonio en la ciudad, porque cuando los ángeles llegaron, le dijeron que las ciudades de Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas. Y leemos que él fue a decirle esto a sus yernos, ¿verdad? Eso lo leemos en Génesis. Y él les dijo: he recibido palabra de Dios, que él va a destruir hoy esta ciudad, que él la va a juzgar y debemos de salir de aquí. Y dice la palabra que ellos se burlaron de él, como si le hubieran dicho: nosotros no te creemos, ¿verdad? Tu vida aquí no nos revela que haya una vida que demuestre mucha fe y confianza en Dios. O sea, Lot no tenía un buen testimonio. Y si nosotros solo hubiéramos leído la historia de Génesis, estaríamos también dispuestos a decir, ¿verdad?, que él no había sido salvo. No podemos decir eso, hermanos, porque aquí dice que Dios libró al justo Lot, ¿verdad? En el versículo 8, que él lo libró. El justo Lot abrumado, dice, por la nefanda conducta de los malvados. O sea, a Lot, hermanos, no le agradaba todo eso que sucedía. Era aborrecida, toda esa situación para él, porque él era un hombre justo. Y esto no quiere decir que él era justificado ante Dios, porque él confiaba en Dios, aunque no de la misma manera que lo hizo, por ejemplo, Abraham, ¿verdad? Lot confió en Dios, pero él no vivió la clase de vida que vivió Abraham, lo cual
Esa vida de Abraham fue un testimonio para todo el mundo. Pero a Lot se le presenta en la Biblia como un santo de Dios, escucha esto, que fue justificado a causa de su fe, pero su vida negaba todo lo que creía. Y él nunca tuvo un momento de paz aquí en la tierra. Ahora, lo interesante de todo esto lo vemos en el versículo 8, donde dice que este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo, dice, y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahora, hermano, ¿te puedes imaginar la inmundicia que Lot tenía que contemplar y las cosas que él tenía que oír? Era algo horrible y aberrante. Miren, hermanos, un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano no puede mantener una conversación inmunda. Una conversación inmunda, hermanos, te va a llevar a hacer acciones inmundas, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante. Entonces aquí tenemos una lección muy grande, ¿verdad? Y esta es la lección más grande que Dios, ¿verdad? Le dijo a Lot: tú tendrás que salir de la ciudad porque yo he venido a destruirla. Había también un hombre, recuerdan, ¿verdad? Antes, Abraham, que no estaba él criticando a Lot cuando él empezó a orar por él y a interceder. Él no estaba criticando a Lot, él estaba de hecho intercediendo, es como si él estuviera orando por él. Y esta es una lección muy buena para nosotros, hermanos, porque Abraham, él había intercedido por la ciudad, recuerdan, ahí en Génesis. Y él le decía a Dios que si habían 50 personas justas ahí, ¿verdad? Él le pedía a Dios que no destruyera esa ciudad, porque él quería que su sobrino Lot se salvara. Pero recordamos que en esa conversación con Dios, Abraham se detuvo, de hecho, en el número 10, ¿verdad? Él tenía temor de que Lot no fuera en realidad un hijo de Dios, pero bueno, sí lo era, y Dios lo sacó de allí. Dios dijo: no puedo destruir esta ciudad hasta que tú salgas, le dijo a Lot. Entonces Dios sacó a Lot de ese lugar, ¿verdad? Y de la misma manera que con Noé, que fue librado del juicio, también Lot es librado del juicio, ¿se dan cuenta? Esto también hace alusión al rapto de la iglesia, hermanos, antes del periodo de la gran tribulación, antes de que llegue el juicio, porque Dios no va a dejar a ninguno de sus santos, aún algunos de los santos que son débiles, como Lot. Hermanos, todos seremos sacados. Y si Lot pudo salir por la gracia de Dios, nosotros que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos la seguridad de una cosa, hermanos: nosotros también podremos salir. Y esto es un ejemplo también maravilloso de que la iglesia no va a pasar por ese periodo de la gran tribulación, sino que será librada, porque hemos sido justificados por fe en Cristo Jesús, así como también Lot fue justificado. Ahora vemos en el versículo 9, hermanos, dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Ahora, esta palabra tentación, hermanos, también se puede traducir como prueba. Miren, hermanos, es como si leyéramos: ¿sabe el Señor librar de las pruebas a los piadosos? Y quizá tú no lo sabes, hermano, y te desesperas a veces de las aflicciones, de las pruebas que tienes. Pero, queridos hermanos, Dios sí sabe cómo hacer las cosas. Él sabe cómo librarte en medio de cualquier circunstancia, por muy adversa o por muy dura. Él sabe cómo librarte y sabe también cómo guardar y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esa debe ser nuestra confianza y descansar en el Señor en este aspecto. Dios sí conoce la diferencia entre estas dos cosas, hermanos. Nosotros no la sabemos, ¿verdad? Pero Dios sí la sabe. De hecho, el trigo y la cizaña están creciendo juntos hoy.
Y Él le ha dicho a sus ángeles, permitan que ambas cosas crezcan juntas, ¿verdad? Nosotros nos preocupamos ahorita, ¿no? Porque la cizaña, aunque nos gustaría este tiempo no ver tanta cizaña o tanto de ella, ¿verdad? Pero nos preocupamos por esto. Pero el trigo y la cizaña, hermanos, están creciendo juntos, haciendo referencia precisamente a los hijos verdaderos y a los falsos. Pero también se está extendiendo la palabra del Señor, está llegando a muchos lugares. Ese es un tiempo glorioso de que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Y un día Él va a hacer esa separación cuando Él saque a los suyos precisamente de este mundo, y llegará el día cuando los perdidos tengan que presentarse también delante del trono blanco de Dios para el gran juicio. Qué increíble es todo esto, hermanos. Y luego leemos en el versículo 10, dice, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Ahora vamos a ver algo aquí, hermanos. Mayormente dice aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Aquí tenemos palabras muy fuertes, hermanos, porque lo que quiere decir, ¿verdad?, es que estos hombres que se mencionan precisamente en este versículo están manchados, están envueltos en esa inmundicia, en esos deseos que tienen. Son deseos de suciedad, son deseos de inmundicia. Y esto es una referencia de que ellos son literalmente, hermanos, como animales, porque se deleitan en todo lugar donde viven precisamente los hombres viciosos, los hombres impíos. Ellos se regocijan en eso. Y dice también aquí que ellos desprecian el señorío. Y esta palabra señorío, hermanos, no se refiere al gobierno aquí en la tierra, porque esta palabra ocurre de hecho muy pocas veces en la palabra de Dios. Esta palabra significa dominio, y la encontramos de hecho en el versículo 8 también de Judas. Ahí lo traduce de hecho Judas como autoridad, y se menciona también en el libro de los Efesios, y tiene que ver con el gobierno espiritual. Y ahora ponga atención en esto, hermanos, porque estos hombres en realidad son aquellos que desprecian todo lo que es espiritual, aquello que está sobre nosotros, aquello que Dios ha ordenado para nosotros, o sea, la forma como Dios está guiando, ¿verdad?, a todo el universo que es suyo. Ahora, estos hombres son aquellos que cuestionan a Dios en cuanto a todo lo que está debajo del sol, y no están complacidos con nada. Y no solamente eso, sino que son atrevidos, dice, y son contumaces. Esas personas son temerarias y no les preocupa blasfemar, ¿verdad? El utilizar ese lenguaje de hecho grosero, grotesco, les hace sentirse grandes, les hace sentirse comunicativos, les hace sentirse que están en lo correcto. Y aquí Pedro dice que son atrevidos y que son contumaces, que son personas que van a hacer las cosas como a ellos les parece, ¿verdad? Las cosas suyas nada más. Y no temen decir mal de las potestades superiores, dice Pedro. Y la palabra que usa para potestades es gloria, es decir, ellos hablan mal de lo que es sagrado, de lo que es santo. Y es muy interesante notar cómo estos hombres toman el nombre de Dios en vano. Y hermanos, no toman el nombre de una ciudad o de algún patrón o de alguna otra persona que aborrecen. No, hermanos, ellos toman el nombre de Dios en vano. Y Pedro dice, no temen decir mal de las potestades superiores, de las potestades de las glorias, de lo que Dios ha establecido en su universo. O sea, no tienen un temor realmente. Imagínense el juicio que va a venir hacia sus vidas. Luego el versículo 11 dice, mientras que los ángeles, fíjese, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Porque estos hombres que están tan llenos de orgullo, ¿verdad? Y ellos hacen algo que los ángeles aún ni siquiera se atreven a hacer. Judas, por ejemplo, nos presenta un ejemplo específico. Cuando el arcángel Miguel estaba luchando con Satanás por el cuerpo de Moisés, porque el diablo no quería que Moisés apareciera más adelante en la tierra prometida. Entonces él estaba luchando contra Miguel por esto.
Y Dios sepultó el cuerpo, de hecho, de Moisés. Y nos dice que el arcángel Miguel, el arcángel, no se atrevió a proferir un juicio de maldición contra el diablo, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Entonces aquí tenemos la actitud precisamente que debemos de tener en el presente hoy en día. Hermanos, es un espíritu de humildad, en el sentido que nosotros estemos entregando todas esas situaciones a Dios. Pero es el orgullo y es la soberbia que impulsa a hablar de la forma en que estos lo hacen. De hecho, muchos cristianos, ¿verdad?, que son falsos, así lo hacen, andan ahí, andan por ahí reprendiendo al diablo, ¿no? Que se andan de hecho hasta poniendo a platicar, según ellos, con demonios, para saber cómo se llaman. Muchos cristianos que se jactan de tener tanta autoridad que los demonios se les someten y hasta el mismo diablo se les somete, ¿no? Y llenos de orgullo y soberbia, hermanos, son puros charlatanes que están llenos de soberbia, llenos de orgullo, ¿verdad? Y cuando nosotros escuchamos cómo hablan en cuanto al diablo y que lo ponen en ridículo, que lo llaman con insultos, hermanos, si el arcángel Miguel no hizo eso, si él teniendo una posición delante de Dios, ¿verdad?, tan alta, tan exaltado, por decirlo de alguna manera, así como es él, pues no lo hizo, el pequeño hombre aquí abajo, nosotros, hermanos, debemos de tener mucho cuidado y no hacerlo tampoco, hermanos. Ahora vemos en el versículo 12, ¿verdad? Dice que estos hombres hablando mal o hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Dice, van a perecer en su propia perdición. Dice, pero estos hablando de cosas que no entienden, como animales irracionales. Ahora, en realidad, hermanos, esa referencia, este pasaje hace más referencia, perdón, a animales salvajes. Y vamos a notar varias cosas aquí, porque estos hombres, ¿verdad?, que son apóstatas, que traen la apostasía a la iglesia, son como animales. Ahora, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hermanos, se nos enseña que el hombre puede vivir en una posición inferior al animal. El hombre no ha descendido, de hecho, de ningún animal, pero sí puede descender hasta el nivel de los animales y vivir como un animal. Qué impresionante es eso. Son como animales salvajes, hechos para ser tomados y destruidos. Tal como se toma un animal, ellos, hermanos, han descendido a ese nivel y han llegado hasta el punto de estar sin esperanza y sin ayuda. Cuando una persona apóstata está en esta condición, hermanos, ya no tiene esperanza, ya no hay ayuda para él. Pero el apóstol Pedro dice que estos hablando mal de cosas que no entienden, porque hay personas que pueden ser muy inteligentes, hermanos, muy inteligentes y no ser creyentes. Estas personas tan inteligentes, ¿verdad?, como son, no pueden comprender realmente la palabra de Dios. De hecho, existen muchos hombres muy inteligentes que no han tenido el conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Por ejemplo, hay médicos, científicos, ingenieros, filósofos, grandes pensadores que logran tanto en el ámbito secular, pero que viven vidas destruidas, que tienen familias destrozadas, que tienen hijos perdidos en el mundo por el pecado. Y si tú los pones a escuchar a muchos de ellos la palabra de Dios y analizas su reacción, te vas a dar cuenta de que la reacción es muy sencilla, hermanos, pero que revela una gran verdad, que es muy clara. No sabrán, de hecho, de qué estás hablando o de qué está hablando el predicador. Miren, hermanos, el gran estadista inglés Edmund Burke, cuando escuchó el mensaje del Evangelio, literalmente él dijo, no sé de lo que está hablando. ¿Sí? Ahora, se hizo una encuesta, ¿verdad?, en algunas iglesias en las que se predica precisamente la justificación por la fe a través de los años. Y escucha, esto es algo real. Hay iglesias hoy en día en las que se predica la justificación por la fe a través de los años. Que en sí solo con saber esto ya sabemos que están pero muy perdidos en relación a la doctrina.
Pero esta encuesta mostró que el 40% de los encuestados de estas iglesias pensaban que los miembros serán salvos por medios de sus propias obras. Ahora, hermanos, yo espero que ninguno de los que estamos aquí escuchando pensemos esto, hermanos, creyendo que por el tiempo que llevas en la iglesia, tú ya tienes asegurada tu entrada al cielo. Por el hecho de haber estado ya en la iglesia más de 5, 10, 15, 20 o 40 años en la iglesia, ¿verdad? Hermano, puedes pasarte toda una vida y no ser un verdadero hijo de Dios que muestra esas evidencias de un nuevo nacimiento. Es trágico, hermanos, es trágico ver que la gente en muchas iglesias, ¿verdad?, de estas que fueron encuestadas, y lo triste es que en muchas iglesias hoy en día, de diferentes denominaciones, es trágico ver que la gente ni siquiera comprende el evangelio. Muchas personas no lo comprenden aunque lo estén escuchando año tras año. Y ellos no lo entienden. Y de eso es de lo que está hablando aquí el apóstol Pedro. Porque dice, estos están hablando mal de lo que no entienden y van a perecer en su propia perdición. Ahora, anteriormente, ¿verdad?, hablamos en cuanto a la contaminación. Y Pedro dijo que hemos escapado de la corrupción del mundo. Por el creyente, hermanos, el Hijo de Dios ha escapado de la corrupción del mundo, pero estos hombres no han escapado de la corrupción. Algunos pueden haber escapado, de hecho, de la contaminación del mundo. Es decir, hay muchos pecadores perdidos en el día de hoy, ¿verdad?, que no harían lo que otro individuo en su maldad esté haciendo. Bueno, esos hombres perdidos solo han escapado a la contaminación, pero no han escapado a la corrupción. O sea, en otras palabras, por fuera son muy religiosos, ¿verdad?, y se han conformado con eso. Hacen ciertas obras buenas, pero su corazón no está bien con Dios, de ninguna manera, porque tienen una corrupción, tienen un corazón corrupto, y no han hecho ellos absolutamente nada en cuanto a eso. Ahora, en el versículo 13 dice que recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos, dice, son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. Y aquí va a haber algo que voy a decir muy fuerte, hermanos. Que en este versículo 13 y 14 vamos a ver la corrupción completa del corazón humano. Hermano, cuando el hombre piensa mal, va a actuar mal. Uno no puede escapar a eso. Y hoy en día vemos que muchas personas piensan que son los dueños de sus vidas, que pueden vivir y hacer las cosas como les plazca. Pero no saben que, como dice Pedro, recibirán su propia retribución por esa forma de actuar. Hay muchas personas que son inmorales. Hay muchas personas que tienen amoríos con otras mujeres que no son sus esposas. Muchos de ellos, la grande mayoría, beben en exceso o se drogan en exceso, ¿verdad? Y ellos dicen, esto es asunto mío, esta es mi vida privada, déjame. Pero hermanos, la vida privada, de hecho, ni siquiera les pertenece. Porque el punto está que por esas acciones pecaminosas van a recibir consecuencias. Y como dije anteriormente, son consecuencias muy dolorosas y muy fuertes, pero aún ni siquiera así se arrepienten. Por el contrario, en ocasiones se festejan, ¿verdad?, el hecho de hacer tanta maldad. Hasta se enorgullecen de su maldad y se carcajean entre ellos de toda la maldad que hacen. Bueno, todo este tipo de situaciones, hermanos, van a traer consecuencias muy fuertes y dolorosas a sus vidas. Voy a detenerme ahí, hermanos, y vamos a continuar con los últimos versículos la siguiente semana. Pero vamos a poner delante del Señor este tiempo y vamos a pedirle que Él nos guarde y nos libre de todas estas situaciones y que podamos verdaderamente ser sinceros delante de Él. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Queremos darte gracias porque a través de esta carta tú nos muestras todos esos peligros y todas esas consecuencias que viven las personas que son falsas, aquellos que son apóstatas, aquellos que
están enseñando de una manera equivocada. Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a poder discernir a través de tu palabra todo esto y que nos ayudes a descansar en ti, el saber que tú definitivamente vas a juzgar a todos aquellos que sean falsos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.